Yo vi al hombre que intentó matarme. Lo vi con 6 años, llorando en el suelo de un cuarto oscuro. Y entendí que él nunca tuvo otra opción, igual que yo nunca tuve otra opción en amarlo. Y en ese momento, algo dentro de mí simplemente dejó de luchar. Esa frase no fue dicha en un consultorio, no fue dicha en un escenario. Fue dicha por Elena Vázquez, sentada al borde de una cama de hospital 3 días después de haber sido encontrada sin pulso en el suelo de su propio apartamento, con marcas moradas en el cuello y un silencio en el rostro que las enfermeras describieron, todas ellas, con la misma palabra: paz, no rabia, no miedo, paz. Este video es la historia de lo que sucedió en esos minutos entre la vida y la muerte, y de lo que Elena trajo de vuelta. Elena Vázquez tenía 34 años cuando ocurrió. Profesora de educación primaria en Medellín, Colombia. 2º grado, niños de 7 años que llegaban al colegio con mochilas demasiado grandes para sus propios cuerpos. Ella conocía a cada uno por su nombre completo, por su apodo y por el tipo de silencio que hacían cuando algo andaba mal en casa. Creció en un barrio pequeño, hija única de Rosa Vázquez, una mujer que trabajaba como costurera y que llamaba a su hija todas las mañanas a las 7:15, sin falta, desde hacía 20 años. No porque lo hubieran acordado, porque había aprendido, temprano, que el amor se demuestra en la regularidad. El apartamento de Elena tenía 6 macetas en la ventana de la sala, un diario de gratitud abierto sobre la mesita de centro y un pequeño tablero de corcho en la cocina donde clavaba notas de sus alumnos. Tía Elena, eres bonita como un hada del bosque. Te quiero con 2 O. Los guardaba todos. 2 años antes de que todo esto sucediera, Elena había salido de un matrimonio de 4 años con Marco Durán. No salió de golpe, salió en partes, como alguien que retira su propia mano de una trampa despacio, sin saber bien qué va a doler más, quedarse o irse. Marco no había levantado la mano contra ella durante el matrimonio. Había hecho algo que, en algunos aspectos, es más difícil de nombrar. Había elegido, lentamente, lo que ella podía pensar, sentir y quién podía ser. Ella se fue, reconstruyó. Tenía las macetas, el diario, las notas. Tenía la voz de su madre a las 7:15. Y tenía la ventana del baño que todavía no había arreglado. En las semanas anteriores a ese martes de octubre, Elena había recibido 3 mensajes de Marco. No amenazas directas, lo que las hacía más difíciles de mostrar a la policía. Eran frases que parecían inocentes por fuera y que cargaban por dentro el peso específico de alguien que todavía considera tener propiedad sobre otra persona. Elena las había leído. Había sentido el estómago revuelto y había guardado el teléfono. El lunes había cambiado la cerradura de la puerta principal. El martes por la mañana había anotado mentalmente que necesitaba llamar al administrador del edificio por la ventana del baño. Esa noche pareció una noche normal. Clase, almuerzo, la llamada de su madre, una taza de té de toronjil. El diario abierto. Se acostó a las 10:30. Antes de continuar, si alguna vez has perdido a alguien por la violencia, o si tú mismo has estado en un lugar donde la vida parecía más pequeña de lo que debería, escríbelo en los comentarios ahora. No necesitas dar detalles, solo necesitas estar tú. Estas historias existen para encontrar a quien más las necesita. Suscríbete al canal y activa la campanita para que la próxima te llegue. Ahora continuamos. Elena despertó a las 2:23 de la madrugada con una presencia en el cuarto, no con un ruido, con una presencia, ese tipo específico de oscuridad que tiene peso e intención.
Abrió los ojos y Marco estaba a su lado. Lo que ocurrió en los minutos siguientes fue reconstruido por los investigadores a partir del informe pericial, de las marcas en el apartamento y del testimonio posterior de la propia Elena. Hubo resistencia. Hubo ruido suficiente para que la vecina de al lado, Luciana Ferreira, de 58 años, se despertara y se quedara paralizada, escuchando. Hubo el momento en que el ruido se detuvo, y entonces hubo silencio. Fue Rosa quien llamó a las 7:15, como todos los días. Llamó una vez, 2, 5 veces. A las 7:42 estaba frente al edificio llamando al conserje. Claudio Bermúdez, conserje del edificio desde hacía 11 años, dijo después que lo que vio cuando abrieron la puerta a la fuerza era una escena que parecía pausada. Elena estaba en el suelo de la sala, de lado, y había una quietud en el apartamento que él asoció inmediatamente con la muerte. No porque hubiera visto muchos muertos, sino porque había una ausencia de urgencia en aquello que normalmente toda persona viva carga consigo sin saberlo. Rosa no entró al apartamento. Se quedó en la puerta y empezó a llamar al SAMU. El equipo llegó en 9 minutos. La paramédica líder, Valentina Cruz, de 31 años, con 5 años de servicio en el SAMU de Medellín, verificó el pulso, ausente. Verificó la respiración, ausente. Inició la reanimación cardiopulmonar mientras su compañero preparaba el desfibrilador. Ella estaba demasiado fría para haber parado hace poco, Valentina declaró después. Pero no lo suficientemente fría para haber parado hace mucho. Había una ventana, y trabajamos en esa ventana. El paro cardíaco por asfixia, el mecanismo clínico del estrangulamiento, difiere de un paro cardíaco por infarto en aspectos importantes. En el estrangulamiento, la privación de oxígeno llega al corazón y al cerebro de forma simultánea y relativamente gradual, lo que significa que el daño celular irreversible puede tardar algunos minutos más en instalarse que en otros tipos de paro. La ventana de reanimación eficaz, el período en que el corazón puede ser reiniciado con daño cerebral mínimo, es generalmente de 4 a 6 minutos. Por cada minuto más allá de ese límite, la probabilidad de supervivencia sin secuelas neurológicas cae aproximadamente un 10%. Los registros del SAMU documentaron el tiempo de paro de Elena en 7 minutos y 43 segundos antes del primer choque del desfibrilador, tiempo suficiente según la doctora Camila Restrepo, cardióloga que la atendió en el Hospital General de Medellín, para que las estadísticas de supervivencia plena fueran, en ese momento, inferiores al 12%. Cuando ella llegó aquí, dijo la doctora Restrepo después, eligiendo cada palabra con cuidado, me preparé para una conversación muy difícil con la familia, no para lo que sucedió. Lo que Elena Vázquez describió en los meses siguientes no comienza con una visión, sino con una interrupción. Fue como si alguien apagara el sonido, dijo en una de las muchas conversaciones que tuvo con la doctora Restrepo después del alta. Conversaciones que la médica inició por protocolo clínico y que continuaron porque ella misma no podía parar. No había dolor, no había miedo. Había una especie de pausa, como cuando estás en un lugar ruidoso y de repente todo se vuelve silencioso y te das cuenta, solo entonces, de cuánto estabas tenso. Estaba por encima de su propio cuerpo, no en el sentido dramático que usa el cine. No miraba hacia abajo con terror ni con distancia. Era más como estar en una habitación diferente y saber, sin necesidad de mirar, que su cuerpo estaba allá abajo siendo atendido por 2 personas que no conocía.
Había una placidez paradójica en esa percepción que ella todavía hoy considera la cosa más extraña de toda la experiencia. No indiferencia, placidez. Como si hubiera una parte de ella que sabía, con una certeza que no necesitaba argumento, que aquello estaba en buenas manos. Lo que vino después no tiene, en palabras de Elena, una secuencia clara. No fue un pasillo, no fue un túnel, no fue una luz en el horizonte. Fue más parecido, y ella pidió disculpas por esta analogía cuando la usó por primera vez, a despertar dentro de un sueño del que sabes que es real. Había espacio, no el espacio del universo que conocemos, con sus estrellas y distancias y vacío frío. Era un espacio que tenía cualidad, como la diferencia entre una sala vacía y una sala en silencio. La primera es ausencia, la segunda es presencia. El espacio donde estaba Elena era una presencia de un orden que ella no sabía nombrar y que, por eso, simplemente se quedó mirando. Y entonces vio a Marco. No al Marco que había entrado por la ventana del baño esa madrugada. No al Marco de los últimos años, del matrimonio, de los mensajes. Un Marco que ella nunca había conocido. Un niño de 6 años sentado en el suelo de un cuarto que, por los detalles que ella describió con desconcertante precisión después, correspondía al cuarto de infancia de Marco en una casa del norte de Medellín, donde había crecido con un padre que consideraba el dolor una forma de pedagogía. Elena vio la escena, no como recuerdo, no como imagen, como presencia. Estaba ahí, dentro de ese momento, sintiendo lo que el niño sentía. No había forma de no entender, dijo ella, y guardó silencio por un largo tiempo antes de continuar. ¿Sabes cuando alguien te explica un problema de matemáticas y te quedas mirando la ecuación sin entender y de repente la ves? No la aprendes, la ves. Y a partir de ese momento no hay forma de no verla más. Fue así. Vi de dónde venía. Vi lo que él había recibido y lo que había pasado hacia adelante. Y no había forma de seguir enojada con algo que entendía tan completamente. Pero había algo más allá de esa comprensión. Elena pasó meses intentando encontrar la palabra correcta para describir lo que sintió en ese espacio, y siempre llegaba al mismo impas. La palabra más cercana es amor, dice, pero amor parece demasiado pequeño. Es como llamar al océano mojado. Es verdad, pero no dice nada sobre lo que es estar dentro. Lo que describe es algo estructural, no una emoción que sintió, sino la percepción de que el amor era el material del cual ese lugar estaba hecho. Como descubrir que el aire tiene temperatura. Siempre lo supiste, pero nunca te habías detenido a sentirlo. En ese espacio, cada pensamiento, cada percepción, cada átomo de lo que existía estaba impregnado de esa sustancia. Y esa sustancia la conocía. Conocía cada elección que había tomado, cada momento del que se avergonzaba, cada vez que se había mentido a sí misma sobre lo que necesitaba. Y en ese conocimiento no había, ni por un instante, ningún juicio. Había algo que ella solo puede llamar reconocimiento, como ser vista por primera vez en la vida, sin necesitar defenderme de nada. Lo que Elena vio en ese espacio no fue solo Marco, fue una secuencia, como un archivo que se abre en capas. Vio al padre de Marco, y lo que el padre de Marco había recibido de su propio padre. Vio la cadena, no como acusación, sino como diagnóstico. Dolor no curado que se mueve de mano en mano, de generación en generación, buscando un lugar donde finalmente pueda detenerse. Y vio, con una claridad que la dejó inmóvil, que ella misma estaba dentro de esa corriente. No como víctima terminal,
no como superviviente triunfante, como un punto en una línea mucho más larga que cualquier vida individual. Y en ese momento, ella describe esto como el pivote de todo. Hubo una pregunta, no en palabras, una pregunta que existía como sensación, como tensión, como la diferencia entre un hilo suelto y un hilo conectado. ¿Vas a detenerlo aquí? No era una exigencia, no era una prueba, era una apertura, una posibilidad que se ofrecía y que ella entendía completamente como suya para elegir. Elena no sabe cuánto tiempo permaneció en ese espacio. El tiempo, tal como ella lo describe, no funcionaba de la misma manera. Había una simultaneidad en las percepciones que hacía que la secuencia fuera irrelevante. Todo ocurría a la vez y en orden al mismo tiempo, y eso no la perturbaba de la manera en que la perturbaría ahora, aquí, tratando de describir. El regreso no fue una elección consciente en el sentido en que nosotros entendemos la elección. Fue más como una frase a mitad de una página. La sensación de que había algo incompleto, no obligación, no miedo. Algo más parecido a la curiosidad por el final de una historia que todavía no había llegado donde necesitaba llegar. Y entonces había dolor. Y había ruido, y había el rostro de Valentina Cruz mirándola con una expresión que Elena describió, la primera vez que lo hizo, como la cara de alguien que acaba de ver un milagro y no tiene vocabulario para ello. La doctora Camila Restrepo tiene 41 años, doctorado en cardiología por la Universidad de Antioquia y 15 años de trabajo en medicina de urgencias. Es, por formación y por temperamento, una persona que confía en los datos, no en los datos que no existen, en los datos que existen. Elena Vázquez ingresó al Hospital General con Glasgow 3, la puntuación más baja de la escala de coma, indicando ausencia de respuesta verbal, motora y ocular. Tiempo de isquemia cerebral estimado, entre 7 y 10 minutos. La doctora Restrepo solicitó el protocolo de hipotermia terapéutica, preparó al equipo para la posibilidad de secuelas neurológicas severas y fue a hablar con Rosa Vázquez, que estaba en el pasillo con las manos entrelazadas y los ojos secos de esa manera específica de quien ha agotado las lágrimas, pero todavía no ha agotado el miedo. 48 horas después, Elena abrió los ojos. El primer problema, cuenta Elena, fue que el mundo parecía demasiado pequeño. No físicamente, no era claustrofobia. Era como volver a una casita después de haber estado en un lugar sin paredes. Todo aquí parecía reducido. Los colores, los sonidos, las dimensiones de lo que las cosas podían ser. Miré al techo del hospital y pensé, esto es real, pero es menos real que lo que acabo de dejar. El informe médico de Elena documenta lo siguiente. Marcas de presión bilateral en el cuello consistentes con estrangulamiento manual. Petequias, pequeñas hemorragias puntiformes en los ojos causadas por el aumento súbito de presión durante la asfixia. 2 costillas con microfracturas derivadas de las compresiones torácicas durante la reanimación. Tiempo de paro cardíaco documentado, 7 minutos y 43 segundos. La tasa de supervivencia completa, sin secuelas cognitivas o neurológicas permanentes, para paros cardíacos con ese tiempo de isquemia es, según la literatura médica, inferior al 15%. Para casos específicos de asfixia con ese intervalo, la Dr. Restrepo dijo que, en 15 años de carrera, nunca había visto un desenlace equivalente. Tengo una explicación clínica para cada evento individual, dijo en una entrevista que concedió 6 meses después del caso. Tengo explicación para que la reanimación haya funcionado.
Tengo explicación para la ausencia de daño cerebral. Lo que no tengo es explicación para el conjunto, para la suma de todo esto resultando en esta mujer sentada frente a mí, conversando. Hay un periodo de aproximadamente 18 horas después del regreso de Elena del que ella no tiene ningún recuerdo. Los registros médicos muestran que estaba consciente, respondía coherentemente e interactuaba con el personal. Los enfermeros del turno relataron que había pedido en ese periodo una taza de té. Había hecho un chiste sobre el sabor del suero hospitalario. Había preguntado el nombre del enfermero y le había agradecido el cuidado con una especificidad que él describió como inusual, como si realmente quisiera que yo supiera que lo había notado. Elena no recuerda nada de eso. Hay una versión de mí que despertó y funcionó e interactuó con la gente durante 18 horas, dice, y yo no estaba ahí, o estaba en otro lugar, o estaba en 2 lugares a la vez. No sé, solo sé que cuando realmente volví, cuando me reconocí como Elena dentro de ese cuerpo en esa habitación, fue como despertar de verdad por segunda vez. Nadie te prepara para extrañar un lugar donde casi moriste. Elena salió del hospital 16 días después de ingresar. Volvió a casa de su madre mientras buscaba otro apartamento. Retomó las clases en marzo, 2 meses más tarde. Sus alumnos hicieron un cartel de bienvenida con pintura de témpera y papel crepé. Ella se quedó parada en la puerta del salón por más tiempo del normal, mirando esas caritas, mirándola a ella, y no pudo explicarle a la coordinadora pedagógica, después, por qué había llorado. No era tristeza, era lo contrario de tristeza, pero había una tonalidad de pérdida en ello que tardó meses en entender. Lo que había dejado atrás, al volver, era un lugar donde la realidad era completa. Y esta realidad aquí, tan bella, tan llena, con los niños y las macetas y la voz de su madre, parecía, durante un tiempo, una versión editada de algo más grande, una traducción, no el original. No era desesperación, explica con cuidado, porque no quiere que parezca desesperación. Era como quien vuelve de un viaje muy bueno y necesita unos días para readaptarse a su propia casa. Solo que el viaje había sido hacia el interior de lo más real que existe, y la casa era todo esto aquí, que también es real, que también amo, pero que tuve que aprender a amar de nuevo, de una manera diferente. Rosa Vázquez notó el cambio antes que nadie, no en la conversación. Elena siempre había sido buena conversando. Lo notó en el silencio. Ella se detiene, le dijo Rosa a la doctora Restrepo en una de las sesiones de seguimiento familiar. Se detiene en medio de una frase y te mira como si te estuviera viendo por primera vez. Y no es inquietante, es lo contrario. Es como ser vista de verdad. Nunca me había sentido tan vista por mi propia hija. Con sus alumnos, Elena describe una especie de radar que antes no tenía. Una capacidad para identificar, en una mirada, en una postura, en el tipo específico de distancia que el niño pone entre él y el mundo, cuando había algo demasiado pesado siendo cargado en casa. Los reconozco, dice simplemente. Sé lo que es tener que aprender a dosificar cuánto de uno mismo muestras para no asustar a quien amas. Con Marco, y aquí Elena hace una pausa que dura tiempo suficiente para ser respetada, la transformación fue la más lenta y la más improbable. Él fue condenado, en octubre del año siguiente, a 8 años de reclusión. Elena testificó en el juicio. Los abogados de la defensa esperaban lágrimas o rabia, el tipo de intensidad emocional que puede, a veces, humanizar a un acusado ante un jurado.
Lo que encontraron fue una mujer que respondía a las preguntas con una precisión factual y una serenidad que desconcertó a toda la sala. No perdonó a Marco ese día. Tardó 11 meses. El perdón no es una decisión que tomas, dijo, cuando finalmente lo hizo. Es una conclusión a la que llegas. Y llegué cuando entendí, de verdad, que guardar ese rencor no me estaba protegiendo de nada. Me estaba reteniendo en el mismo lugar donde él todavía estaba. Y yo había visto en ese espacio que había otro lugar posible. Lo había experimentado y quería estar en él. La doctora Restrepo, que continuó acompañando a Elena de manera informal durante el año siguiente, describe cambios que considera clínicamente notables. Una calma ante situaciones de estrés que, según ella, no tiene la calidad de supresión emocional. Tiene la calidad de alguien que tiene un punto de referencia que no puede ser sacudido. Una presencia en el contacto interpersonal que describe como infrecuente. Cuando Elena está hablando contigo, sientes que eres lo único que existe para ella en ese momento, no como actuación, como hecho. Elena también habla de sueños, no perturbadores, sino vívidos de una manera que antes no tenía. Sueños donde los lugares de aquella experiencia aparecen como telón de fondo de escenas cotidianas, como si el espacio trascendente y el espacio cotidiano fueran, en esa dimensión del sueño, la misma cosa. Despierta de esos sueños tranquila, los anota. A veces escribe cartas a sus alumnos que no va a entregar, solo para practicar la claridad de lo que siente. Pero sería deshonesto terminar aquí sin decir lo que fue difícil. Porque fue difícil. Hubo meses en que Elena pensó que se estaba volviendo loca. No porque dudara de lo que había vivido, sino porque no había lenguaje para eso, y la ausencia de lenguaje crea una soledad específica. Hubo amigos que se alejaron, incómodos con la persona diferente en que se había convertido. Hubo noches en que la nostalgia de ese lugar era tan intensa que parecía casi insoportable. No deseo de morir, ella insiste en la distinción, sino deseo de volver, que es una cosa diferente. Hubo un período en que intentó encontrar en la espiritualidad organizada el vocabulario que le faltaba, y descubrió que las palabras disponibles eran cercanas pero no eran las correctas. Como tratar de encajar una llave que casi sirve. Lo que me salvó, dice, fue dejar de intentar explicar y empezar simplemente a vivir lo que sabía. Sabía que el amor era la sustancia fundamental de las cosas. Entonces empecé a actuar como si así fuera. Y cada vez que lo hacía, el mundo respondía. No siempre, no perfectamente, pero lo suficiente para recordarme de dónde había estado. Elena Vázquez nunca pensó que iba a contar esta historia públicamente. Durante el primer año, habló de ella únicamente con Rosa, con la doctora Restrepo y con una colega profesora que había perdido a su hijo en un accidente y que una tarde lluviosa de junio le había preguntado si había algo después. Le dije que sí, que había algo, y que lo que había era bueno. Y vi su rostro cambiar, no de convicción, no de certeza, sino de posibilidad, como si hubiera estado en un cuarto cerrado durante meses y alguien hubiera abierto una ventana a apenas 1 centímetro. Solo 1 centímetro ya era aire suficiente para respirar diferente. Eso fue lo que la llevó a querer hablar más ampliamente, no para convertir a nadie, no para probar nada, para abrir ese centímetro de ventana para quien estuviera asfixiando. Elena pidió, cuando supo que esta historia sería contada, que pudiera cerrar con sus propias palabras. Y estas son: no sé lo que tú crees sobre lo que existe después de la muerte. No es asunto mío. Lo que sé es lo que vi.
Y lo que vi fue que nada de lo que has vivido fue en vano. Cada elección, cada error, cada momento de belleza que viviste y olvidaste, todo eso existe, todo eso fue real, todo eso importó. No eres un accidente en una secuencia de eventos sin sentido. Eres una frase en una historia mucho más larga que esta vida. Y el dolor que cargas, sea el tuyo propio, sea el que alguien te pasó sin tener vocabulario para hacer otra cosa, ese dolor no tiene que seguir moviéndose. No tiene que atravesarte para llegar a alguien más. Puede ser el lugar donde se detiene. No porque seas suficientemente fuerte, no porque merezcas el peso de eso, sino porque eres, como yo, una persona que a veces vislumbra que hay otra forma de existir. Y ese vislumbre, esa ventana de 1 centímetro, es suficiente para empezar. La de Camila Restrepo, cuando le preguntaron sobre el caso de Elena Vázquez 2 años después, respondió con la precisión de quien ha elegido cada palabra con anticipación. Tengo instrumentos para medir la actividad eléctrica del corazón. Tengo instrumentos para medir la perfusión cerebral, los niveles de oxígeno en la sangre, la respuesta neurológica a estímulos. No tengo instrumento para medir lo que Elena describió que vivió en esos 7 minutos y 43 segundos. Y ya aprendí con ella que la ausencia de instrumento no es lo mismo que ausencia de realidad. Es simplemente la frontera de lo que yo, por ahora, puedo ver. Hizo una pausa y entonces agregó algo que no había dicho en ninguna entrevista anterior. Después de acompañar a esta paciente, ya no puedo ver un paro cardíaco de la misma manera, no porque haya perdido el rigor, sino porque aprendí que en el espacio entre lo que mis instrumentos detectan y lo que un ser humano puede sobrevivir para contar, hay algo que todavía no he aprendido a nombrar. Y esa ignorancia, ahora, me parece más honesta que cualquier certeza que cargaba antes. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te hizo pensar en un miedo antiguo, en una pérdida, en alguien que amas y que está sufriendo, entonces cumplió el único propósito que siempre tuvo. Escribe en los comentarios, ¿qué cambió dentro de ti después de escuchar la historia de Elena? Puede ser una palabra, puede ser una pregunta, puede ser el nombre de alguien en quien estás pensando ahora. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que lleva meses en ese cuarto cerrado, respirando mal, comparte este video con esa persona ahora. Puede ser el centímetro de ventana que necesitaba. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Y tenemos muchas más historias como la de Elena. Historias que existen para encontrar a quien más las necesita. Hasta el próximo encuentro.